arreglo cuadrado. Y es bien importante este arreglo cuadrado porque me permite visualizar cosas, me permite visualizar cambios, justamente. Mira, tu función 1 varía así respecto a cada una de tus variables. Tu función 2 varía así respecto a cada una de tus variables, ¿no? Y cualquier función que tengas, puedes ver, bien ordenado, cómo varía respecto a cada una de tus variables. Entonces, si nosotros traducimos esto a robots, es muy interesante, sobre todo en el tema de velocidades y de aceleraciones, porque esto nos permitiría ver cómo varía, por ejemplo, a ver, F1 pues sería el equivalente a X, ¿no? Y acuérdense que esta f de x era la posición en x de mi efector final. Entonces, yo con una matriz jacobiana puedo ver cómo varía mi posición en x, la posición en x de mi robot, cuando yo varío cada una de las articulaciones. Aquí me lo dice. Miren, aquí dice, ¿no? Cómo varía posición en x, acuérdense que f1 sería el equivalente a fx, digo a x. ¿Cómo varía la posición en x cuando varía la articulación 1? ¿Cómo varía la posición en x cuando varía la articulación 2? ¿Cómo varía la posición en x cuando varías otra articulación cualquiera, prismática o de cualquier naturaleza? ¿Y cómo varía la posición en y cuando tú varías la articulación 1? La posición en y cuando varías la articulación 2. Entonces vean, es un mapa que nos permite entender todos esos cambios, todas esas velocidades, ¿ok? Entonces, el jacobiano es sumamente importante en robótica, ¿no? Ok, me voy a deshacer de esto. Vamos a regresar. Espero que haya quedado claro. Esta es la intuición detrás de cualquier matriz jacobiana. Por ejemplo, en termodinámica, también, ¿no? Si nosotros queremos ver cómo varía la temperatura en el ambiente, pues lo podemos ver con una matriz jacobiana. Es una matriz, ¿no? Justamente que me dice cómo varía. Y el jacobiano está muy relacionado con otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, con el gradiente, ¿no? Podemos ver el punto de máximo cambio, ¿no? Podemos, de hecho, el gradiente es un vector, podemos determinar un vector de máximo cambio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí estoy estudiando un punto, ¿no? En el espacio, aquí este punto, ¿no? Y quiero ver hacia dónde, de este punto, hacia dónde del espacio que está circundante varía más la temperatura. Bueno, le saco el gradiente, ¿no? Y puedo sacar ese tipo de cuestiones. En robótica ya veremos más aplicaciones. Pero bueno, en robótica lo más importante, aparte de que es un mapa y nos dice cómo varían estas cosas, es que nosotros podemos sacarle el determinante a este jacobiano. Ya veremos una interpretación física de esto, de estas cuentas, de estos cálculos, pero les anticipo que si nosotros obtenemos el determinante del jacobiano y si ese determinante es cero, encontramos algo que se conocen como puntos singulares, que son puntos que nuestro robot tiene allí problemas para poder alcanzar, ¿no? De hecho, se generan singularidades, como es en matemáticas, porque el determinante es cero. Entonces, si el determinante es cero, por ahí hay problemas, ¿no? Bueno, no se los anticipo porque ya lo desglosaremos más. Pero la idea es que hay problemas con nuestros robots, ¿ok? Y que hay que evitar justamente esas singularidades. Y es importante también conocerlas. Entonces, esta es la idea detrás del jacobiano. Nuestro jacobiano se compone, en el caso de robótica, ya vieron que son derivadas parciales de posiciones, por lo tanto esas derivadas parciales tienen que ser velocidades, ¿ok? Y bueno, se compone de dos tipos y justamente son las que hemos visto. Tenemos una velocidad lineal o una velocidad tangencial, que ya le llamamos de esa forma, y también tenemos velocidades angulares, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la siguiente premisa, que nosotros, ok, entonces partimos de una premisa, que es justamente, aquí no sé qué está pasando. Ok, estoy pintando en un lugar que no. Ok, partimos de la siguiente premisa, ¿no? Y nuestra premisa es que las velocidades, tanto angulares como lineales, es decir, la velocidad depende del cambio en las articulaciones. O sea, depende de las articulaciones. Obviamente, si yo cambio la velocidad a la que estoy cambiando, a la que estoy moviendo mis articulaciones en mi robot, pues también las velocidades en el efector final van a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos nosotros esto analíticamente? Bueno, ponemos aquí podemos empezar con la velocidad angular, por ejemplo, podemos decir que mi velocidad angular en el espacio cartesiano, es decir, de mi trama enésima a mi trama base, a mi trama inercial, depende del cambio en las articulaciones, ¿no? Respecto al tiempo. Pero también mi velocidad lineal del efector final o del punto de interés enésimo respecto a mi trama base, también depende del cambio en las articulaciones. En ambos casos, ¿no? Dependemos de cómo movemos las articulaciones. Ahí echen un poquito de reflexión, pues obviamente, ¿no?
es un robot. Ok, ahora, estas son todavía, es una premisa de la que estamos partiendo, por eso podemos esto de depende, ¿no? Es aproximado. Para quitar esto y poner un igual con toda la extensión de la palabra, entonces nosotros necesitamos poner aquí unas constantes de proporcionalidad, no constantes, aquí elementos de proporcionalidad, ¿no? Entonces esos elementos de proporcionalidad es el jacobiano, ¿no? El jacobiano relaciona ambos espacios. Es muy similar a la cinemática directa. Me va a relacionar el espacio articular, que es esto, con el espacio cartesiano, que es esto, ¿no? Solo que ahora el espacio cartesiano tiene velocidades lineales y velocidades angulares. Entonces aquí es donde entra justamente el jacobiano. El jacobiano relaciona ambos espacios, el articular y el cartesiano. Entonces, ahora sí, puedo decir que, por ejemplo, mi velocidad tangencial es igual a algún elemento de proporcionalidad, que en este caso es el jacobiano, y para diferenciarlo del otro le voy a poner aquí, bueno, esto, ¿no? Aquí, y que multiplica justamente a mis variables articulares. Y lo mismo pasa con la velocidad angular. La velocidad angular va a ser igual a este elemento de proporcionalidad, le pongo el omega porque, bueno, es angular, y también multiplicado por esto, ¿no? Por mis variables articulares. Ahí está. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, como estamos trabajando justamente con matrices para hacer esto más accesible a nuestras cuentas, a nuestros cálculos, lo ordenamos de forma matricial, ¿no? Entonces, ordenándolo o juntando ambas expresiones, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Cómo les pongo aquí? No sé. Puede ser en forma matricial, ¿no? Juntando ambas expresiones, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, matricial. Forma matricial. Nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos juntarlo en un solo vector. Esto es un vector. Ya lo junté. Ahí está. Y esto va a ser igual a un J general. Este de aquí, J, que me va a relacionar la trama enésima con la trama 0 y que multiplica justamente a... Ahí está. Eso es el jacobiano. Se parece mucho a la cinemática directa. Y esto de aquí, ahora sí es un jacobiano completo, ¿ok? Este es el jacobiano completo. Esta parte de aquí es la parte del jacobiano que corresponde a las velocidades tangenciales y esta de aquí es la parte del jacobiano que corresponde a las velocidades angulares, que se ve de esta forma, ¿no? Que está acá justamente. Ok. Y bueno, si yo lo quiero ver justamente lo que les acabo de decir, entonces puedo decir que esta parte de aquí, que este jacobiano, puedo decir con J de n a 0 siendo igual a estas partes, ¿no? A una parte que corresponde a las velocidades tangenciales y a otra parte que corresponde a las velocidades angulares. Ahí está, ¿no? Ok, ya lo definimos este jacobiano. Y es muy importante porque también este jacobiano es una matriz, ¿ok? Aquí todos son vectores, son matrices. Va a ser una matriz, siempre nuestro jacobiano va a tener 6 filas. ¿Por qué va a tener 6 filas? Bueno, porque acuérdense que en un espacio tridimensional yo tengo 6 grados de libertad. Pero más aún, ¿cuántas velocidades tangenciales tengo? Pues 3. Tengo a qué velocidad me desplazo en X, a qué velocidad me desplazo en Y y a qué velocidad me desplazo en Z, a lo largo del eje Z, X, Y y Z de mi sistema 0. ¿Y cuántas velocidades angulares tengo en un espacio tridimensional? Bueno, también tengo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque es, al menos respecto a un sistema inercial, porque es a qué velocidad giro en torno al eje X, a qué velocidad giro en torno al eje Y y a qué velocidad giro en torno al eje Z. ¿Ok? Esto es en cada eje a qué velocidades me traslado y en cada eje, en torno a cada eje, a qué velocidades estoy rotando. ¿Ok? Bueno, esa es la intuición detrás del jacobiano. Vamos a dedicar las siguientes sesiones a calcular esto, calcular este jacobiano y bueno, ya vimos por qué, ¿no? Porque vean, me permite relacionar ambos espacios, el espacio cartesiano con el espacio articular, ¿no? Este espacio cartesiano de aquí, este espacio de aquí que es cartesiano, con esto que es un vector justamente de articulaciones, ¿no? Esto es articular. Ahí está. Lo mismo que la cinemática directa, nada más que ahora con velocidades. Vamos a ver cómo se calcula, vamos a ver la intuición que está detrás de todo esto, ¿no? Y vamos a demostrar los procesos, que también es importante.
Entonces, estudien por favor, chavos, entiendan estos conceptos y les recomiendo que desempolven allí sus libros de cálculo vectorial y bueno, retomen qué es eso del jacobiano, qué es eso del gradiente, pues, que se representaba por ahí como un habla y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Estudien, chavos, nos vemos la siguiente.